106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Las instituciones preparan ya sus presupuestos de cara a planificar las actuaciones que llevarán a cabo a partir del próximo mes de enero. Es también el caso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por lo que hemos invitado al concejal del área a que nos explique qué ámbitos y qué concejalías van a tener mayor peso. Buenos días, Juan Manuel Verdugo. Pues buenos días y gracias por estar aquí, por dar la palabra, en este caso al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Es que estamos todos muy pendientes porque el tema del dinero, pues lógicamente nos afecta a todos, ¿no? ¿Cómo es la situación de las arcas municipales? Por empezar por ahí. Bueno, la situación en estos momentos de las arcas municipales, pues hay que decir que hay un remanente, hay un cierto remanente. Ese remanente de tesorería del cual dispone el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues viene como consecuencia básicamente de estos años, de la imposición de la regla de gasto que se aprobó a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012. Y efectivamente ha impedido que por parte del ayuntamiento se puedan destinar mayores cantidades de dinero. El presupuesto puede aumentar en la medida que te establece la regla de gasto y por tanto aquellos remanentes han de dedicarse pues a amortizar deuda. Hay que decir que el ayuntamiento ahora mismo no tiene absolutamente nada de deuda. Y por tanto no tiene que destinar ese remanente a la amortización de deuda. ¿De cuánto estamos hablando? Cuando hablamos de cierta cantidad de remanente, ¿cuántos millones son? Tendríamos que ver exactamente el grado de hay que remitirse al grado de ejecución presupuestaria que tenemos a día de hoy, ¿no? Que sería pues 22 de octubre, pues aproximadamente yo creo, no lo puedo decir con exactitud porque hay también obligaciones reconocidas que habrá que abonar y demás, y luego pues hay hasta final de año pues hay evidentemente partidas presupuestarias que se tienen que aplicar, pero podríamos hablar probablemente de en torno a siendo prudente, entre unos 6-8 millones de euros que podríamos tener como remanente de tesorería. Hay que decir que en febrero ya el anterior gobierno municipal hizo una modificación presupuestaria porque sí que había remanente del año anterior. Ese remanente hay que decir que se puede aplicar a lo que se denomina inversiones financieramente sostenibles, y se hizo una modificación presupuestaria para que se pudieran realizar una serie de inversiones financieramente sostenibles. Lo que pasa es que esos 6 millones de euros que fue la modificación que se hizo en febrero, sí que no se ha ejecutado, con lo cual casi en un 80%, ¿no? Va a volver al remanente. ¿Y se sumaría a esta cantidad que nos has dicho? No, diríamos que ya cuento con esto porque efectivamente cuento con que no se va a ejecutar porque son obras que se tienen que ejecutar a lo largo del ejercicio presupuestario. Además con objetos o con proyectos que se tienen que adjudicar y ejecutar en el ejercicio y que al día de hoy pues no se ha hecho en muchos casos, con lo cual el problema es que decae el 31 de diciembre ese proyecto y si se quiere continuar con ese proyecto sí que computa en la regla de gasto para el año 2020 y bueno, se podría continuar con él. Entre esas inversiones financieramente sostenibles tenemos, por ejemplo, la de la obra de 1 de Mayo, esa tan polémica, que fue adjudicada. Pero fue adjudicada en su momento y ahora pues tenemos el problema que efectivamente los comerciantes... ¿Cuándo se ejecuta, no? Cuando se ejecuta, porque si no se ejecuta antes del 31 de diciembre decae. Vamos a ver si estamos intentando buscar una solución porque la obra está adjudicada. No queremos perder tampoco el proyecto, no queremos que el ayuntamiento tenga que pagar una penalización pues por no ejecutar la obra al empresario contratista, y a ver si podemos aprovecharlo. En cualquier caso se hará porque la calle 1 de Mayo requiere de una intervención en materia de movilidad y bueno, si no se hace ahora pues se hará con un proyecto, recuperando el proyecto para el ejercicio presupuestario siguiente. Y bueno, hablaba usted también de tanto por ciento de ejecución del presupuesto de 2019 a fecha de hoy. ¿Qué tanto por ciento? O a finales de año, ¿qué tanto por ciento prevén ustedes que se haya ejecutado? Pues como digo, pues estábamos en torno a un 60 y pico, si no recuerdo mal, hace unos días. Regularmente pues voy pidiendo el estado de ejecución del presupuesto y
pues como digo, yo creo que podemos tener el presupuesto de Puerto Rosario son 31 millones y algo. Bien, es verdad que con las modificaciones presupuestarias y el remanente anterior podíamos llegar a unos 40 millones casi. Y bueno, habrá que ver exactamente, ahora mismo no puedo decir con exactitud. La cuestión es tener el borrador de presupuestos para el mes de noviembre. De hecho, bueno, la idea es aprobar, mandar al Pleno la aprobación inicial del presupuesto para el último pleno de noviembre, para que pueda quedar en exposición pública a lo largo del mes de diciembre y tener presupuestos desde al principio del ejercicio, ya, ¿no? Que nunca se ha tenido. Mi objetivo es que tengamos presupuestos al principio del ejercicio del mes de enero para que podamos ya contar con un instrumento que es fundamental para llevar a cabo las políticas que este gobierno municipal quiere llevar a cabo. ¿Cuáles van a ser, digamos, las concejalías o los ámbitos en los que de alguna forma se van a plasmar las prioridades de este equipo de gobierno? Bien. ¿Qué áreas se van a reforzar? De momento, pues bueno, en este caso, pues cada una de las áreas han ido realizando sus previsiones de cara al próximo ejercicio presupuestario y así se me ha hecho llegar para que podamos ir encajando pues esas inversiones, esos gastos. Hay que decir que hay gastos que son insoslayables y que por tanto al final el margen de inversión pues viene determinado por la capacidad que tengamos para incorporar esos créditos extraordinarios a través de esos remanentes para poder, porque luego tenemos el capítulo 1, que es el gasto de personal, donde hay pues una cantidad determinada de obligaciones reconocidas que evidentemente no se pueden tocar. Entonces hay que también ver si a través de la oferta de empleo público que está preparando en este caso la concejala de personal, Peña Armas, si podemos pues en base a la tasa de reposición, pues reponer a determinados puestos que están vacantes ahora mismo en el ayuntamiento. Hay que decir que hay una gran necesidad de recursos humanos dentro del ayuntamiento, puesto que, bueno, yo en mi caso, en el Departamento de Economía y Hacienda, en el cual yo soy concejal, pues si bien la parte de tesorería y recaudación pues puede estar cubierta, porque hay tesorero, porque hay un interventor, aunque sea, en este caso es accidental, que es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero está cubriendo la plaza de interventor accidental. Y luego pues hay funcionarios, por ejemplo, en tema de presupuestos, algo tan importante, pues la técnico que había de presupuestos cogió una excedencia, una excedencia antes de que yo tomara posesión, en este caso, bueno, por razones personales y tenemos verdaderos problemas para en determinados departamentos poder llevar a cabo la labor que ordinariamente debe realizar el ayuntamiento. Por tanto, yo creo que la oferta de empleo público es un instrumento fundamental y creo que ahí estamos trabajando para intentar sacar pues una oferta de empleo público ambiciosa en todos los niveles. También hay que decir que a nivel de policía local pues la ratio de policías en base a la población es muy baja y creo que hay que aumentarlo. De hecho, estamos trabajando también en ese aspecto, también en tema de bomberos y luego, por supuesto, funcionarios y técnicos que hacen que es muy necesario, ¿no? ¿De cuánto personal estamos hablando? Hablamos de una OPE ambiciosa, ¿se tienen cuantificados más o menos el empleo a grosso modo? Estamos hablando de una OPE ambiciosa dentro de los márgenes que nos permite la ley. Nos permite la ley, porque claro, si nos fuésemos a una OPE ambiciosa en los reales términos que necesita el ayuntamiento, probablemente tendríamos que desbordar el cumplimiento de la regla de gasto, con lo cual hay que ver exactamente cuáles son las plazas se está trabajando en ello, como digo, por parte de Peña. Esperemos que a final del mes de este mes y a principios de noviembre ya tengamos realmente cuáles son las necesidades más perentorias y podamos llevar a cabo pues esa oferta de empleo público. Pero en principio va a ser una oferta de empleo público, esperemos que distinta a las que se han venido realizando a lo largo de los años anteriores, porque más ambicioso, mayor, porque no había, de hecho en las anteriores es que directamente es que no se han ejecutado. Una de las cosas que se van a realizar es que las escasas ofertas de empleo público que se han realizado hasta ahora se van a
ejecutar, porque además las ofertas de empleo público deben ejecutarse en un plazo de 3 años, si no caduca la oferta de empleo público. Y lo que va a ocurrir es que las ofertas de empleo del 16, del 17 y del 18, que eran testimoniales prácticamente, ni siquiera se han llevado a ejecución, con lo cual vamos a ejecutar esas que están ahora pendientes y vamos a aprobar una, como digo, más ambiciosa. ¿No me puede dar 20, 30, 40? Podríamos hablar de unas 20, 25 plazas, yo creo que podríamos estar. Amén de una estabilización del empleo público dentro del ayuntamiento, que hay ahora mismo una situación de interinidad o de determinada una parte de la plantilla, que también se está estudiando la posibilidad de hacer un proceso de consolidación de empleo estable, porque entre otras cosas lo reclama Bruselas, lo reclama Madrid, y hay que consolidar el empleo temporal. Entonces, eso habría que ver si... ¿Qué porcentaje de empleo temporal habría en lo que es el cuerpo, digamos, de Puerto del Rosario? Yo no podría hablar de porcentaje porque, hablar de porcentajes con exactitud sería complicado, pero yo creo que podemos estar hablando de en torno a ahora mismo unas 40 plazas que creo que están en una situación de relaciones laborales indefinidas, no fijas, que se denominan. Entonces, esa... ¿De un total de cuánto? ¿Cuántos puestos de trabajo? Pues es que, claro, estamos hablando de relaciones laborales, no estamos hablando de relaciones funcionariales. Entonces, la plantilla se conforma, por un lado, por el personal funcionario y, por otro lado, por el personal laboral. Y luego por el personal de convenio, que son los convenios que el ayuntamiento puede conveniar con otras administraciones, en este caso con la comunidad autónoma, y que, en cierta manera, han ayudado a soslayar ese déficit de personal a través de esos convenios, que está permitiendo que a través de técnicos en convenios firmados con la comunidad autónoma se pueda, diríamos, cubrir esos déficits. Pero bueno, eso es un tema que está trabajando Concejalía de Personal, y cuando tengamos el presupuesto ya definido, pues lo incluiremos. Vamos a ver que el capítulo de gastos, que suele ser uno de los pesos pesados de los presupuestos, pues vamos a ver si coge más peso también, ¿no?, de cara al 2020. Efectivamente, la idea es que se puedan realizar... Hombre, es importante, en el caso que me ocupa, por ejemplo, en mi concejalía, el tema de la vivienda, porque aparte de ser concejal de Economía y Hacienda, también soy... Vamos a ir viendo todo esto. Sí, soy concejal de Vivienda Industrial, y son dos concejalías que no tenían apenas aplicación presupuestaria antes porque la vivienda estaba incluida dentro de servicios sociales a través de un fondo de emergencia social y demás, y no tenía una entidad propia. Yo creo que el ayuntamiento es una competencia básica del municipio, y yo creo que el ayuntamiento tiene que tener competencias en vivienda, y por tanto hay que dotarla, ¿no? De hecho, en vivienda estoy trabajando en una línea de subvenciones de ayudas al alquiler, y estamos trabajando en la aprobación de esa ordenanza, que en los próximos días habrá ya un borrador de ordenanza que se sacará a exposición pública para que los ciudadanos puedan realizar alegaciones al respecto. Y que ¿En esta ordenanza que se contemplaba solo las ayudas al alquiler? ¿Va a ser una compra, por ejemplo, sí, también, o no? No, va a ser una ordenanza de fomento del alquiler. Entonces va a ser una ordenanza que regule las ayudas al alquiler para determinados colectivos, diríamos. Hay que decir que el problema de la vivienda es un problema acuciante dentro de Puerto del Rosario, eso es evidente, ¿no? Y el precio elevado del alquiler. Entonces, la idea es, pues, efectivamente, que determinadas capas de población puedan acceder a este tipo de ayudas que va a poner en marcha, pues, a través de una línea económica el municipio, y dejarlo al margen, como digo, porque cuando yo me he encontrado que las ayudas al alquiler se hacen como dentro de un fondo de emergencia social, dentro de una partida, dentro de servicios sociales, y yo creo que hay que desgajar, son cuestiones que una cosa es la emergencia social y otra cosa es una línea estable de ayudas al alquiler, pues en base a situación económica de las familias, en base a umbrales de renta, en base a precios, desde luego, del alquiler, y yo creo que
que es importante porque en cierta manera sería llevar recursos a las familias, ¿no? Y redistribuir la carga financiera del ayuntamiento en el sentido de o la carga impositiva. Se recaudan impuestos, pero una parte no solamente van a determinadas obras y demás, sino que también van pues a poder llevar a cabo esta política en materia de vivienda, más allá que la política de vivienda en materia, del municipio, en cuanto a VPO y demás, que no se ha hecho pues tampoco no se ha hecho absolutamente nada, no sé ni siquiera hay un censo nada, realmente. no se ha hecho absolutamente nada. Estamos a la espera en este aspecto, porque la idea, en este caso del Partido Socialista, era la creación de un organismo autónomo que se encargara de llevar a cabo este tipo de políticas dentro del municipio, pero sí que se está intentando desde el Cabildo de Fuerteventura promover una especie de consorcio de vivienda entre el propio Cabildo y varios ayuntamientos de la isla. Ese consorcio de vivienda está previsto ya en la propia ley del suelo, y si se llevara a cabo ese consorcio de vivienda, que a mí me parece una idea pues bastante buena, porque permitiría maximizar los recursos de cada administración, pues diríamos que llevaríamos a cabo esa política en materia de vivienda pues a través de ese consorcio de vivienda. Más allá de eso, como digo, creo que aparte de eso el ayuntamiento tiene que llevar este tipo de política. También me gustaría trabajar en un futuro en una línea de ayudas a la sostenibilidad pues de las viviendas y demás, y para fomentar lo que son las energías renovables en los edificios. Pero bueno, eso Manuel, será en más esta adelante. ordenanza municipal que se espera ahora pues aprobar próximamente, ¿se establece ya las cuantías de la ayuda? Se establecen las cuantías máximas y mínimas de la ayuda. ¿Cuánto sería más o menos? Pues Lo que se está barajando. estamos trabajando en unas cuantías aproximadamente, pues diríamos que los ayuntamientos tienen distintas fórmulas para establecer cuáles son las cuantías máximas. Pueden estar vinculadas al IPREN, al salario mínimo interprofesional, pero la idea nuestra sería en torno a unos 1.500 euros al año. Es decir, aproximadamente 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, también en función de la renta anual que pague el inquilino, pero de esa manera podríamos establecer una ayuda en torno a máxima de unos 120 euros al mes. 120. También, como digo, en función de la renta, en función de tanto de la renta del arriendo propiamente dicho, como de la renta que tenga el beneficiario de la ayuda, y siempre vinculado a los límites presupuestarios que podamos dotar. ¿Cuántas personas podrían beneficiarse más o menos con estas cuantías? Pues a ver, la renta media, yo sé que el producto, la renta per cápita, la población de Puerto Rosario son unos 23.000 euros. La idea es que puedan acceder las familias unifamiliares, una sola persona, pues que no tengan rentas superiores al 1,1 del salario mínimo interprofesional. Exactamente ahora cuántas personas podrían estar, evidentemente a medida que tuvieran más hijos y demás, pues se aumentaría los límites de renta. Pero se prima a las familias monoparentales. Bueno, se prima, diríamos que tendrían acceso todas aquellas familias que estén dentro de los límites de renta que establezca y luego pues bueno, pues luego pues con todos los criterios y demás, pues se establecerá pues quiénes son o no beneficiarios, pero en principio si uno está bajo los umbrales de renta que va a establecer la ordenanza, va a poder tener derecho a acceder a esa ayuda al alquiler. Juan Manuel, otra de las líneas que se valoraban también era la adquisición de vivienda por parte de las instituciones públicas. Vemos un parque grande de vivienda abandonada en mal estado que pertenece a entidades bancarias. Yo no sé si están estudiando alguna posibilidad para que
el ayuntamiento se puede hacer quizá dentro de ese consorcio del que habla con el Cabildo o pues caminando en solitario con parte de ese parque, llegar a un acuerdo con las entidades bancarias y poner vivienda social a disposición de los vecinos y vecinas. Pues efectivamente, como digo, esa era una de los ejes de la política de este gobierno municipal. Pero, tal y como he comentado anteriormente, efectivamente por parte del Cabildo se está instando la posibilidad de hacer un consorcio, de tal manera que sería ese consorcio el que se encargara de adquirir ese parque de vivienda. De hecho, ya hemos hablado y la posibilidad de tener reuniones con determinadas entidades financieras para que podamos, pero no desde el ayuntamiento propiamente dicho. Yo no quiero llevar a cabo ninguna acción ahora en ese sentido, porque no me quiero adelantar, teniendo en cuenta que si finalmente se lleva a cabo ese proyecto del consorcio, sería absurdo invertir ahora energía en determinadas reuniones cuando al final va a ser un consorcio de vivienda el que se encargue de ello. Otra cosa es que finalmente ese proyecto transcurran los meses y no se lleva a cabo. Entonces, en ese caso sí que, desde luego... Hay una parte también importante, que es viviendas sociales, que promovió en su momento pues el Gobierno de Canarias. Desde algunas organizaciones nos hacen constar que hay viviendas que están a la espera de una segunda adjudicación porque nadie ha fiscalizado, nadie ha llevado un control, y hay viviendas sociales que están vacías a pesar de la demanda. De eso, ¿qué sabemos? ¿Hay un censo? ¿Controlan ustedes dónde están las viviendas? ¿Están cuantificadas? ¿Están ocupadas? Vale, sobre eso hay bastante desorden. De hecho, estamos intentando saber exactamente qué viviendas efectivamente pueden estar en esa situación, porque sabemos que en Comandante Díaz Traiter hay una serie de viviendas que eran del ayuntamiento. De hecho, no están ni siquiera registradas. Digamos que están a nivel catastral, pero no hay declaraciones de obra nueva, por tanto no están registradas en el registro de la propiedad. Y hay personas que viven allí, que en su día se entregaron esas viviendas. Otras no sabemos si hay gente viviendo o no. Luego tenemos en otra zona también hay varias viviendas, aproximadamente 8 o 9 viviendas. Habrá que hacer una investigación de cuál es la situación de esas viviendas para poder conocer exactamente cuáles están ahora mismo en una situación de que no hay nadie viviendo y que se podría hacer un uso de ellas. Pero lo cierto es que en esto, como en otras cosas, lo que me encuentro pues son expedientes y legajos pues totalmente abandonados, y ponerse a actualizar todos esos datos lleva su tiempo, porque tienes que destinar a la propia policía local probablemente para que vaya a hacer una inspección. Oiga, pues en fin, son pero sí que es cierto que podemos estar en presencia de unas cuantas. Hay que decir que el Parque Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario no es mucho, ¿no? Entonces, pero sí que hay algunas viviendas que efectivamente pueden estar en esa situación. Y habría que controlar, porque lógicamente con la demanda que con hay, las pues, necesidades es una que hay, vergüenza, ¿no? Sí. Que haya viviendas de este tipo que estén efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. desocupadas. Sí. Hablando también de los presupuestos, yo quería preguntarle por si en este año, el próximo ejercicio 2020, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario contempla un reparto más equitativo del REF, que es lo que pide el Ayuntamiento de Betancuria. Volvemos un poco a hacer historia. A principios del año 2000, pues hubo un cambio en el criterio en el reparto, pues porque no vinieron bien dadas y había que ayudar a la ciudad capitalina, pero luego cuando las cosas pues volvieron de nuevo a su cauce, nadie se acordó de ese esfuerzo que habían hecho algunos ayuntamientos y las cosas no están, según el alcalde de Betancuria y también consejero en el Cabildo, Marcelino Cerdeña, pues quiere que las cosas vuelvan a ser como eran, porque está perdiendo mucho dinero, además en unos presupuestos que no son como los de Puerto del Rosario. Estamos hablando de unos presupuestos en Betancuria bastante reducidos. Bien, bueno, sobre eso habrá que sentarse. Quiero decir que no se necesita única y exclusivamente el voto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
para modificar ese Creo que era el reparto. único que faltaba ya, ¿eh? En un acuerdo plenario de Puerto del Rosario, me parece que era el único ayuntamiento que faltaba. Bueno, Quizá alguno más. Bueno, yo sé que, sobre este aspecto hemos tenido alguna reunión, en fin. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues si se accede a a ese nuevo sistema de reparto, pues perdería aproximadamente unos 500 o 1.000 euros anuales. medio millón de euros. Sí, sí, medio millón Que para las arcas de para las Betancur, imagínense lo que es, pues prácticamente una cuarta o Vale, una sexta parte del presupuesto total. sí, es una cantidad importante. Lo que ocurre es que también para el grado de estabilidad financiera del Ayuntamiento de Puerto Rosario, 500.000 euros es importante. Y luego hay que ir al reparto per cápita de esas cantidades destinadas del reparto, ¿no? Financiero. Y resulta que yo he estudiado esas cantidades por renta per cápita y el Ayuntamiento de Puerto Rosario es el que sale peor parado del reparto de cantidades. En torno a unos 300 euros, son 8 millones aproximadamente, 8.300.000 euros, y sale, pues, no sé, pero si eran unos 300 euros aproximadamente, o menos, 200 y pico euros por habitante, mientras que el Ayuntamiento de Betancuria, por habitante, con el reparto actual, sale a 500 euros. El doble que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Eso es un dato estadístico, no me lo estoy inventando. Más allá, hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de que se pueda modificar el planteamiento que en su día se hizo, ¿no? La ley establece un sistema mínimo de reparto y se puede modificar. Pero insisto, en el reparto per cápita sale muy perjudicado el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y yo tengo que defender los intereses de los ciudadanos de Puerto del Rosario, porque aquí hay muchas necesidades y muchos servicios. No obstante, vamos a tratar de llegar a un acuerdo en ese sentido. Hay muchas vías de que se puedan llegar a ese acuerdo, y una de ellas es simplemente firmarlo y sentarnos y yo creo que sí, que vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros hemos planteado también desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y yo lo he planteado, en este caso, pues a través de las instituciones pertinentes, o a través de pues la posibilidad de que se puedan compensar estas modificaciones, pues a través de otros sistemas, de otros instrumentos financieros, donde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, por ejemplo, hay que decir que el Ayuntamiento de Puerto, en el ámbito municipal de Puerto Rosario, Zurita en este caso lo tenemos dentro, todo lo que es el sistema de lo que es lo que es el vertedero de Zurita, la gestión de residuos, ¿no? La gestión de residuos. Eso implica unas limitaciones en el crecimiento económico de Puerto de Rosario, pero al mismo tiempo implica también que el Ayuntamiento de Puerto de Rosario pague determinadas tasas por unos servicios que en realidad no recibe como otros ayuntamientos. El Ayuntamiento de Mazo, en este caso en Palma, en la isla de La Palma, tiene firmado un convenio con el Cabildo de La Palma, en virtud del cual pues recibe 398.000 euros en una isla. ¿Por qué? Porque tiene el centro de residuos en el municipio de Mazo, y además está exonerado el 50% del precio de la tasa. Por lo tanto, en torno a 500.000 euros aproximadamente recibe vía exoneración de tributos, vía transferencia corriente por parte del Cabildo de La Palma, por tener en su territorio pues lo que se llama esa carga, esa servidumbre en definitiva. Y yo creo que podríamos plantear determinados a nivel interinstitucional, no sí, solo ya los ayuntamientos, no solo el reparto de REF, sino también con Cabildo como con primera Cabildo, institución insular. Es algo que se ha podido plantear también, pero bueno, en principio yo creo que vamos a llegar a un acuerdo al final en el tema de
del Ayuntamiento de Betancuria, con el Ayuntamiento de Betancuria, para que ese reparto podamos llegar pues a un acuerdo a buen puerto. Yo estoy convencido de ello, no sé cuánto tardaremos y por mi parte, en todo caso, debe ser nuestro ayuntamiento. Yo tampoco puedo hablar en nombre del ayuntamiento. Porque, debe ser un acuerdo plenario, además. Claro, entonces debemos ser todos los que formamos parte del ayuntamiento de Puerto del Rosario los que nos sentemos y adoptemos una posición común. Yo, en un momento determinado, planteo cuál es la situación, a mí me la plantean y, bueno, a partir de ahí, pues yo creo que sí, que llegaremos a un acuerdo. Estoy plenamente convencido de ello y el señor Marcelino Cerdeña puede estar tranquilo. Bueno, pues este mensaje para Marcelino Cerdeña, que en muchas ocasiones se ha mostrado aquí, bueno, pues bastante beligerante, ¿no? Más cosas. Ha nombrado usted Zurita, recordamos que es también el concejal de Industria. Hemos echado de menos, por lo menos en esta casa, los periodistas, que haya habido pues alguna contestación, alguna explicación a las denuncias que hacía el diputado popular Fernando Enseñat tras conocer que no había ni expediente, ni conocimiento, ni nada de nada en el Gobierno de Canarias con respecto a esa deslocalización de la central eléctrica del Charco. Bueno, yo le diría al señor Enseñat que Industria pues ha sido en el Gobierno de Canarias, pues a lo largo de estos últimos años ha estado en manos de Coalición Canaria, por tanto yo creo que eso se podía haber sabido bastante tiempo atrás, ¿no? El tema de la central del Charco, pues es un tema que excede del ámbito municipal de las competencias, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que acometer. Yo creo que los vecinos del Charco y las vecinas del Charco pues necesitan Pero Juan Manuel, permítame, son dos cuestiones, porque una cosa es la deslocalización, que más o menos, bueno, hay un consenso, ¿no? Sí. Claro, pero claro, aquí se introduce otra nueva variable, ¿no? Que es ubicación en Zurita sí, Zurita no, vale, dentro de Puerto del Rosario, o sí, nos planteamos el hecho de que, bueno, pues se instale en otra ubicación de la orografía extensísima de Fuerteventura. Claro. Efectivamente, yo creo que corresponde al Cabildo Insular establecer cuál es la ubicación concreta de la nueva central. Y de hecho, en ese sentido, vamos a trabajar desde el Ayuntamiento para emplazar al Cabildo para que desde ya empieza a trabajar en la posibilidad de encontrar una adecuada ubicación a la central eléctrica. Hay que decir que la central eléctrica, su ubicación estaría comprendida dentro de lo que es el plan insular, ¿no?, de ordenación. Ese plan insular de ordenación, evidentemente, sabemos que va a llevar un tiempo para lo que es su aprobación. Pero sí que existe la posibilidad de desgajar de ese plan insular de ordenación la ubicación concreta ¿Ustedes estarían dispuestos a que se trasladara a otro lugar fuera del municipio de Puerto del Rosario? Bueno, esa es una pregunta que no sé si le puedo contestar yo ahora en estos momentos, porque realmente no tenemos una posición, no tengo ahora mismo una posición en ese aspecto, pero en principio la idea habrá que plantear. Yo creo que más si estamos dispuestos o no estamos dispuestos, lo que hay que tener consenso es en saber cuál es el sitio más adecuado para la ubicación de la central del Charco a efectos de que tenga un menor impacto medioambiental. Una vez encontrado el sitio adecuado, yo creo que podemos admitir que pueda estar dentro o fuera del municipio de Puerto Rosario. No creo, yo en mi opinión, no quiero tampoco... no es la postura oficial del ayuntamiento, es lo que quiere decir, desde luego, es mi opinión personal. Otra cosa es que yo, desde luego, lo que luego podamos decidir en el grupo de gobierno al respecto, pues y finalmente el alcalde
pues puede ser otra la opinión, pero en principio yo creo que lo más importante es que la ubicación del charco cuente con el consenso social, con el consenso científico, es decir, de las personas que saben y que conocen pues cuál puede ser el impacto medioambiental que pueda tener una central como eléctrica, como la de en este caso la del charco, en otra ubicación, y una vez eso pues habrá que aceptarlo, ¿no? Entiendo. En el presupuesto de cara a 2020 no se recoge ningún estudio, ningún análisis, ningún planteamiento para... No, en principio no, pues como digo, vamos a emplazar, sí que tenemos pensado emplazar al Cabildo para que ya inicie el expediente para la ubicación y en todo caso creo que debe ser el Cabildo. Usted como concejal de Industria hay una queja o una denuncia que suelen hacer sobre todo organizaciones pues más de carácter ambientalista, y es sobre esas emisiones que produce la propia central y su incidencia sobre la salud de las personas. Una de las cuestiones es sobre todo los días que hay calima. Por lo visto se disparan un poco los indicadores de esa toxicidad en el aire. ¿Habría formas de prevenir o advertir a la población para que adopten medidas un poco de seguridad, ¿no? Por ejemplo, evitar abrir las ventanas, o los niños y niñas que estudian en un centro educativo, que están en las inmediaciones, no salgan al recreo? Son pautas que han apuntado en alguna ocasión aquí en COPE Fuerteventura y que nosotros trasladamos a las autoridades. Pues me parecen pautas bastante razonables, ¿no? Como digo... Pero hay un control, porque a mí mucho cuando me toca hablar con estas asociaciones, ¿no? La impresión que trasladan es un poco como que no tenemos las cosas claras ni siquiera de cómo nos están afectando, ¿no? Parece que hay un nicho que son los vecinos de aquella zona y las vecinas de aquella zona que protestan porque la tienen cerca, pero realmente no se está prestando la atención debida a lo que es la salud, la incidencia en la salud. Hombre, probablemente la central del charco cuenta con un protocolo, en este caso en materia de emisiones, ¿no? Y debe trasladar pues los resultados de las mediciones, igual que desde el ayuntamiento. Pero tenemos un control de esas mediciones. Pues ¿alguien está fiscalizando? Pues le diría que no se está fiscalizando, en este caso desde el ayuntamiento, pero no le puedo asegurar si se está fiscalizando o no se está fiscalizando. De hecho, yo creo que esto sería un tema de salud pública, estaría dentro del ámbito de la salud pública y habría que preguntar a la Concejalía de Salud Pública. Lo que pasa es que eso es un poco como echar balones fuera, ¿no? Desde la Concejalía, desde de los ámbitos que puede uno hacer algo. Ya. Yo lo dejo caer igual, de todas formas, no lo han abordado todavía y es una de las cosas que... Yo en este caso, en el aspecto de industria, sí que lo que he abordado es... porque básicamente las competencias que tiene el ayuntamiento en materia de industria son muy pocas. Muy pocas. Y están circunscritas fundamentalmente a los polígonos industriales y la regulación dentro de los polígonos industriales. Y dentro de los polígonos industriales sí que he acordado, y estoy en ello, estoy trabajando en un estudio de los distintos polígonos industriales. Aquí hay 3 polígonos industriales, que son el polígono industrial Risco Prieto, el Matorral y la Hondura, y cada uno tiene sus problemas. En unos hay asociación, en otros no hay asociación, y he encargado varios estudios para que me digan exactamente cuáles son las necesidades y obras a realizar, actuaciones a realizar en cada uno de los polígonos industriales, para a lo largo de la legislatura poder llevarlas a cabo, ¿no? Y en eso es donde entran las competencias en materia de industria. El tema de control de emisiones, como digo, creo que entraría dentro del ámbito de salud pública, incluso me atrevería a decir que entraría dentro ya más del ámbito de las potestades de control de la comunidad autónoma. Y con lo cual creo que podrían estar excediendo o incluso de energía, ¿no? En este caso no tenemos concejalía de energía, pero sí tenemos concejalía de salud pública. En cualquier caso, apunto el dato, la apreciación, y no voy a tener ningún problema en trasladarlo luego al grupo de gobierno, porque además yo creo que sí podría ser una idea razonable, y es bueno a veces llevarla a cabo.
Bueno, pues agradecemos su predisposición, Juan Sí. Manuel. Y también, bueno, pues que nos hayas dedicado este tiempito, pues sabemos que está usted muy liado y le agradecemos este tiempo de radio en el que, bueno, pues hemos hablado de economía, de hacienda, de vivienda y de industria en una entrevista pues bastante amplia en la que nos está desvelando pues todo el trabajo que están haciendo o parte de ese Parte del trabajo que están La haciendo. verdad es que es mucho el trabajo que se está haciendo, son muchas cosas que las que se pueden quedar en el tintero, pero bueno. Pero yo bueno, creo eso que- nos da pie a nuevas entrevistas, Juan Manuel. Vale. Muchísimas gracias por haber estado. Nada. Buen día. Bueno.